Alfredo, ¿me Yo te escuchás? estoy hablando, ¿me escuchás? Ahí te escucho, ahí te escucho. No sé qué Ahí te pasa. estoy, sí, sí, ahora Misterio, sí te escucho. misterios de la radiofonía. Ok, O yo que soy un burro nomás para manejar la tecnología, también puede ser. Bueno, ¿cómo está bueno. Washington? Nosotros con 46 grados de térmica, con los jubilados apaleados por la policía otra vez, miércoles, ya sabes lo que pasa. La hinchada de Chacarita al final hizo como que iba a ir, pero no sé si fue. Por lo menos pura parada me parece va a tener que ir la 12 no ahí para poner las cosas porque, ¿cómo era que se llama la suya? La, Y tenía varias, la pero la valla más importante era imperial, ¿cuál era? la Guardia La Imperial. Guardia La Imperial. Guardia Imperial. La Guardia Imperial. ¿Existe toda? Teníamos la Guardia Imperial, teníamos la Guardia Imperial, teníamos la 95 y teníamos la Rolling Stone, pero la más importante La fue la Guardia Rolling Imperial. Stone, mirá si no son extranjerizantes, la Rolling Stone. Ay, ay, ay. No se van a poner ni con los, Carlos Gardel o Julio Sosa o Charlie García. La Rolling Stone. Eso demuestra, ahí está. Esa es la que le vamos a hacer. No, Igual, bueno, podríamos hablar un buen rato, es como pensar que, qué sé yo, y como el diario La que, Nación to- que dice que el témpano que ese está todos los por argentinos chocar. que van a ver a los Rolling Stones, digamos, son extranjerizantes, qué sé yo, sé cuánto. Es como pensar, vos sos de esos que no te hubiesen gustado Piazzolla, seguramente, Piazzolla, no, ¿no? sí, Piazzolla, ¿por qué no? ¿Y por qué Y no? Piazzolla, El loco, planteo, loco, loco. ese planteo era el mismo que le hacían a No, Piazzolla respecto no, no, no. de las influencias del tango, cómo No, había transformado no, el no, tango, su no, no. Y si formación en el Estados tango también Unidos, tiene de raíz parisina, uruguaya, qué sé yo, ahora no vamos a averiguar. raíz parisina tiene el Y tango. sí, pues Bueno, Carlito Nico se iba a París y de todas esas cosas. En esa época todo el mundo. Carlito nació, en primer lugar no nació en París, No, nació no, nació en en París, pero Toulouse. nació en Uruguay, dicen que. ¿O no? Está bien, bueno, tampoco. Nació en Toulouse Ah, en y se Toulouse. vino cuando no sabía ni hablar. No sabía ni hablar. Bueno. Charles Romuald Gardet. Ah. Pero bueno. Bueno, y vos que estás en Y, y vo- Washington, ¿muriéndote de frío o no? No hace tanto frío. no, no, hoy es un día, estuvo lloviendo bastante, pero está como bastante pesado y, digamos, con un clima muy húmedo, un clima muy extraño. Subió un poquito la temperatura en los últimos días respecto de un frío, digamos, de un viento frío que hizo bastante bravo. Y hoy estuvo lloviendo muy, muy pesado y ahora paró y hay como hasta te diría un ligero rayo de sol por la tarde. Ah, bueno. Un poco la ciudad, no conmovida, conmocionada o vibrante luego del discurso que dio ayer el presidente. ¿Qué Un discurso que es una... repercusiones tuvo el discurso de Trump de ayer? No, no, bueno, es un poco las repercusiones que se dan sobre todo en los medios. Vos pensás que Washington es una ciudad que de alguna manera palpitar o vivir el día a día de lo que pasa en términos políticos, vos tenés que ser un insider, ¿no? Tenés que estar muy adentro de las estructuras y muy adentro, digamos, de las redes de poder. En tanto y en cuanto pretendas saber la comidilla. Después, obviamente, tenés una sociedad civil bastante activa en think tanks, en ONGs, en periodismo, pero digamos que es muy distinto respecto de nuestro país o sobre cómo, digamos, circulan las novedades políticas o los rumores, etcétera, etcétera, donde siempre uno tiene, viste, un conocido, un amigo, un primo, alguien que le dijo, digamos, acá vos de alguna manera te seguís los temas por medio de esos actores y esos actores son como bastante escrupulosos al momento de pasar o transmitir información. Por lo pronto, un Estado de la Unión me hacía reír porque se estuvo hablando respecto de que el discurso de 1 hora 40 aproximadamente fue el discurso más largo de la historia. Así dicen las crónicas, Este, así dicen las crónicas. que le ganó Yo a estaba, Clinton de no sé cuándo y a Obama de no sé cuándo, pero ¿cierto pues no, eso?
No, porque en realidad el que tenía se ganó a sí mismo, porque Ah, el discurso más largo de la historia había sido el de él en el el de él, 19 claro. y previo el de Obama. Pero a ver, yo hace un rato estaba viendo un poco, también está abriendo el año legislativo el gobernador de la provincia de Buenos Aires hace más de 2 horas y sigue hablando. ¿Sigue Quiero hablando decir, tiene que ver Kicillof? un poco con... Epa, no cayó. Sí, claro, pero bueno, y bueno, pero también acordate que en su momento también se le hacían planteos similares a la presidenta Cristina cuando Sí, sí, abrían las bueno. sesiones legislativas, que bueno, son por eso, tiene que ver un poco con la cultura política de cada uno de los sistemas, llamémosle. Pero más allá de eso, que me parece irrelevante, 1 hora 40, un presidente presentando el Estado de la Unión, sí de alguna manera, llama la atención el hecho de que se toma 1 hora 40 para presentar una serie de acciones de gobierno que no tienen sino 2 meses y monedas, ¿no? Claro, sí. Normalmente Ahora, no uno sé si Milei le copia a él o él le copió a Milei, también es las reformas más grandes de la historia y el gobierno más exitoso de la historia, y en un mes está muy hizo bien eso que decís. prácticamente cambió el mundo, y, la pucha, este es Milei, o ya eran así No, también, o ya eran así también no, los... no, no, no. Yo creo que lo que hay que ver es una técnica, un detrás de escena donde estas cosas están perfectamente acordadas. Vos fíjate que, no acordadas entre los gobiernos, quiero No, decir, pues, sí, sí, es una praxis. Hay un libro que estuvo circulando mucho en Argentina, que son Los Ingenieros del Caos, ¿no? sí. Bueno, es un libro que de alguna manera te permite, lo menciono porque es un libro que ha circulado mucho en los actores vinculados al gobierno, digamos, y sobre todo a los expertos en opinión pública y sobre todo a aquellos que se interesan por intentar comprender un poco o seguir estos gobiernos que se denominan, vamos a poner entre comillas, de las nuevas derechas. Y ahí de alguna manera tenés un criterio común a todas estas experiencias y donde no, las cosas son tan mucho más segmentadas, tabicadas, procedimentadas de lo que uno piensa, y efectivamente, vos pensás, el otro día veía, la verdad que no me acuerdo respecto de qué hablaba, pero lo entrevistó Luis Majul al presidente, y no me acuerdo qué le pregunta, y el presidente dice, creo que fue respecto de la intervención precisamente de la provincia de Buenos Aires, y él dijo, yo no dije eso. Ah, Este, bueno, entonces, no, y entonces Trump hace unos días le preguntan, usted dijo que Zelensky era un dictador. En el Salón Oval le entrevistan. Y el tipo con muy pícaro, con una mirada medio sonriente, dice, cómplice. cómplice, efectivamente, medio que entrecierra los ojos y dice, yo no pude haber dicho algo así, no puedo creer que yo haya dicho así. Y dice, siguiente pregunta. Sí, pues. Entonces, digo, me parece que es eso, lo estamos viendo. Fíjate lo que pasó ayer un poco, lo que pasó ayer salvando las distancias, replica un poco lo que pasó con el diputado Manes. Perdóname, porque me voy a otro punto, digamos, Sí, sí, respecto a sí, si pero dale, 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 porque tu tiene que ver audiencia, con pero tu esto, lo de audiencia, Manes. claro, tiene que ver con cómo el diputado, el congresista Al Green de Texas, también se levantó en Se medio levantó y... de la alocución del presidente, tuvo un entrecruce y básicamente lo sacaron del recinto. Cosa bastante sorprendente, Extraña, ¿no? ¿no? Porque digo, Sí. Eso te iba a preguntar. claro, bueno, ¿Hay sí. antecedentes de que hayan sacado por la fuerza? No sé si tan por la fuerza, no sé. Mira, por lo que sí, lo inventaron, lo invitaron gentilmente a que se retire y el hombre tampoco puso resistencia, entendió perfectamente, dio media vuelta y salió, es un hombre grande, de casi 80 años, entonces, pero te quiero decir que es sorprendente las similitudes, sean o no acordadas. En este caso, digamos, obviamente difícilmente haya sido así, pero pareciera, digamos, que es como una especie de interacción que se empiezan a dar al interior de las instituciones de gobierno, donde, nada, digamos, veo también Sí, donde conductas, las no tanto del... instituciones, te diría, las instituciones se van al diablo, por no usar alguna palabra que usaría, y te hago un guiño cómplice así, alguna palabra que usaría el presidente Milei. Es un tema.
Sí, se sí, sí, gana el tacho. indudablemente. Mira, Con todas estas sí. maniobras del presidente argentino, del presidente de Estados Unidos, que eh, ¿Pero el, sabes el- qué pasa, Tito? Me parece a mí, estuve viendo algunos, me voy un poco de acá y seguía un poco los temas más de la coyuntura nacional argentina, y había unas encuestas y algunos consultores nivel mainstream, digamos, gente, los mejores, donde le preguntaban, bueno, respecto de cuál es el impacto de Libra, cuál es el impacto de, ya ni me acuerdo de qué otro episodio, creo que el de, nuevamente, Caputo Manes, cuál es el impacto. Y la verdad que esas cosas probablemente llaman mucho la atención o de aquellas personas que de alguna manera, como diría Durán Barba, el círculo rojo. El círculo sí, rojo pues, Durán Barba no lo denomina tanto al círculo de poder, sino a aquellas personas que leen, estudian, están formadas, siguen la actualidad, tienen una formación universitaria, siguen algunas novedades culturales, digamos, el tipo que está en esa. Ahora, sí. eso no deja de ser un círculo relativamente restringido respecto de la mayoría. Y cuando después el hombre este decía, bueno, bien o mal, era el análisis de él, yo ahí puedo discrepar un tanto, pero digamos, hay una cierta, la baja de la inflación, una reactivación económica en algunos sectores, estabilidad, dólar alto que permite viajar. Bueno, la gente vota, como decía Alfonsín, les hablé con el, perdón, Pugliese, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. La gente presta atención a eso y la verdad, si las consecuencias de la estabilidad o la mejora económica, que según este consultor dice que efectivamente está, el costo que hay que pagar es una cierta deriva en términos de banalización de las instituciones, no quiero decir autoritarismo, etcétera, esa es otra discusión que también es posible de ser analizada. Bueno, evidentemente, y esto vuelve a lo que vos estabas diciendo, como en el mundo de hoy, bueno, las instituciones en los términos en que No, y nosotros las lo que conocimos, el libro que vos citaste, Los Ingenieros del Caos, que los líderes políticos, la práctica de alimentar la ira de la gente a través de las redes, o sea, y esto la generar ira, el la enfrentamiento, insatisfacción, la pelea esta que vos decías de Manes, que ya están diciendo había sido que también Caputo, ¿cómo se llama? El asesor de, no el ministro, sino Santiago. Santiago, había sido asesor de Manes, y formaba parte de algún grupito que en los comienzos allá de Manes trabajaba con él, así que parece que Manes sigue, y algunos ya están sospechando que esto es directamente es buscar elegirte como enemigo. Y, vení que vamos a pelearnos entre nosotros, voy a dejar de pelearme con Cristina y me voy a pelear con vos. Puede ser, digo, qué sé yo, Yo después soy hay, medio sí. fantasioso, ¿viste? Pero No, 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 te entiendo. De hecho, Manes el otro día planteaba un poco, decía, él decía, yo también soy un outsider de la sí, sí, política. sí, Es un poco sí. el juego ese. Sí, pues sí. No lo sé, yo lo que te digo es que cuando en ese libro que estamos hablando, en realidad el caso sobre todo sobre el cual se detiene el autor Giovanni da Empoli es el movimiento Cinco Estrellas En de Italia. Italia, ¿no? Que Ujú. nace, claro, que nace con Beppe Grillo, que era también un comediante, Sí, pues. una persona que no podía ser candidata porque había tenido un accidente de auto donde había matado a una persona y tenía una condena firme y eso era imposibilitada, pero de alguna manera él transforma y se transforma en el líder carismático de eso, un tipo también guarango, gracioso, medio payasesco. Y atrás una lógica de organización muy parecida, digamos, a la que describe, a la que se vio en la libertad de avanza respecto de Sí, sí. cómo se conformaban las listas. Digamos, por eso te digo que cuando uno empieza a armar el rompecabezas, bueno, ve puntos en común, que bueno, me parece que también te permite Bueno, pero contame identificar un poco, al mismo tiempo los puntos débiles. contame un poco porque en Estados Unidos sirvió, tuvo repercusión el discurso, la réplica, en este caso de la presidenta de México y del presidente o el primer ministro del jefe de gobierno de Canadá, de Justin De Trudeau. Canadá, Justin Trudeau. Mira, hay que ver Porque un poco cómo se dan en los los próximos. dos lo amenazaban. Sheinbaum directamente dijo que va a subir los aranceles ya también al 25%, y ahí ya salieron la gobernadora de California o de Arizona, no me acuerdo, ya diciendo, esto va a liquidar, nuestro principal socio comercial es México, esto va a ser un desastre para nuestro estado. Mira,
Arizona. El- sí, las consecuencias de eso, digamos, de esta escalada, la vamos a ir viendo, ¿no? Naturalmente, Estados Unidos no puede pretender que hay un principio básico de reciprocidad en estos campos, Sí, donde pues. frente a una iniciativa unilateral en el campo que fuere, del comercio, de la política exterior, de la bilateralidad, lo que fuere, se espera, digamos, una reacción proporcional del otro actor. Lo mismo hicieron Canadá, lo mismo hizo China, y hay que ver cómo esto se ordena, porque, en primer lugar, yo no me acuerdo si lo hablaba con vos el otro día. Hay un modus operandi que ya a esta altura del partido hay que identificar en Donald Trump, y como decía Maquiavelo, lo mejor que tenés que hacer, o Sun Tzu inclusive, digamos, lo primero que tenés que hacer es estudiar bien, en detalle a tu adversario, sus conductas, sus hábitos. Y nosotros podemos empezar a ver que Donald Trump es un tipo que, y lo vemos de hecho lo decía él ayer, en muy poco tiempo de gobierno, toma una serie de medidas eh, muy espectaculares, llamémosle, de espectacularidad, eh, eh, y donde se nota que él es una persona que antes de sentarse a negociar, golpea. Sí, pues. Él golpea y te obliga a vos ya a llegar a la mesa de negociación o a sentarte ya de alguna manera 1-0 abajo, ¿de Sí, pues. acuerdo? Sí. Eh, la Sheinbaum, como le dicen acá, pareciera, y me detengo especialmente en ella, porque inclusive ellos tuvieron una reunión, ni bien arrancó la administración Trump respecto de la cuestión en materia de migraciones, y sobre todo los planteos que hace el gobierno estadounidense a Rusia, perdón, a A México, México. sobre cómo dejan que las traficantes de fentanilo pasen por ahí. Tuvieron una reunión que fue, mismo Trump lo dijo, a lo mejor lo escucharon ustedes, dice, es una mujer sensacional. De hecho, me colaboró de entrada, le entregó una cantidad, no me acuerdo si como si dijese 50.000 integrantes de la Guardia Nacional que fueron trasladados a la frontera, Sí, con lo sí, cual lo sí. que muchos, Se comprometió a hacer su parte, digamos, pero le pidió también muy duramente que Trump haga la suya. claro, claro, pero a lo que voy es que Trump, después de esa reunión, de esa conversación, pues fue una conversación telefónica, salió diciendo es una mujer sensacional. Días atrás, lo mismo dijo el enviado especial para América Latina, Mauricio Claver Carón, Ujú. que quedó muy gratamente sorprendido con la Claudia Sheinbaum. ¿A qué viene esta apreciación que te hago? Me parece que Trump respeta a las personas que se le paran con firmeza del otro lado de la mesa de negociación. Ujú. Y me parece que Sheinbaum, que la verdad está sorprendiendo muy gratamente en las respuestas que está dando, también imagina que muy difícilmente, porque está el grado de integración y de interrelación que tienen la economía estadounidense y mexicana. De hecho, hay una película muy famosa que se llama Un día sin mexicanos, no sé si vos la viste, No, esa no. que tiene que básicamente, bueno, que le hace ahora se me fue el nombre del director mexicano, que es al mismo tiempo uno de los más grandes músicos de rock de México, donde básicamente es una ficción donde pone un escenario posible de cómo sería un día en los Estados Unidos sin mexicano, y básicamente el país Sí, colapsa, claro. colapsa. Entonces, ellos son conscientes de esa fortaleza, y la hacen valer en este escenario, porque tienen perfectamente en claro que en determinadas geografías y regiones del país, ellos no pueden prescindir De los migrantes, de digamos, todos. sí, y de la economía. Sí. Y de la economía. Entonces, me parece que Sheinbaum inteligentemente hace ese juego, y vamos a ver cómo sigue. Por eso digo, no me parece que sea el momento de analizar Todavía decís vos. digamos, el resultado, sino que esto hay que verlo, como dicen en el barrio, al rengo hay que verlo caminar. Bueno, y la otra película que vimos, el otro capítulo, la puesta en escena es ahí en el Salón Oval con el supuesto líder Zelensky, que parecía, diría versión argentina, un gatito mimoso. También, aunque en algún momento intentó parársele, pero
Trump fue muy claro, volvé cuando estés dispuesto a negociar y a decir que sí. Sobre la paz y puntos suspensivos sobre las tierras raras y todo lo que le tiene que entregar Ucrania a Estados Unidos para que Estados Unidos siga apoyándolo. O para hacer una paz más o menos como la gente. Sí, no solo apoyándolo en lo sucesivo, sino pareciera que llegó el momento de pagar la cuenta. Eh, Eh, ¿Me entendés? sí, sí. Entonces Trump sostenía que hubieron más de 500.000 millones de dólares con los cuales Estados Unidos apoyó eh, a Ucrania y sostengamos también que cuando normalmente se hace esta lectura, la lectura que tiene Estados Unidos, particularmente, digamos, ellos dicen al mismo tiempo ese apoyo es para Europa. Es decir, si bien Sí, pues. pareciera que el beneficiario primario es el gobierno ucraniano o Ucrania, eh, que uno podría pensar que llegado a un determinado punto son dos cosas distintas, Ucrania y el gobierno ucraniano, respecto de los intereses, digamos, de cada uno. Fuera de eso, el interesado último es el resto de Europa y de la Unión, y donde, digamos, Trump, me parece que lo que montaron ahí, que es indudable, que fue una emboscada que le tendieron Sí, a terrible. Zelensky, ¿no? Porque algo nunca visto desde el punto de vista, digamos, lo artero de la maniobra. Lo secuestraron en público y lo humillaron en vivo, pero al mismo tiempo, y hay que reconocer que Zelensky, que evidentemente es Un buen un tipo de comediante. temperamento, bueno, aguantó como pudo, con los brazos cruzados, con lo cual una persona que se dedica mucho a estos temas daría cuenta de una persona que estaba muy a la defensiva, ¿no? El body language de Zelensky fue letal. Y al mismo tiempo, me parece que lo que hay ahí es un mensaje a Europa. Ah, sí, Acá sí, tengo, claro. acá lo tengo. Era básicamente Sí, sí. una extorsión en vivo y una muestra de poder en vivo a Zelensky, pero para Me quedo con todos ese los título, líderes europeos. una extorsión en vivo, sí. Más o Absolutamente menos. desembosada, grosera, digamos. Desembosada, y te digo que va a haber que empezar en todo esto también a seguirle a seguirlo a J.D. Vance, ¿no? Sí. Al vicepresidente, que es un tipo de 40 años que ayer cuando ocurrió lo del congresista Green, se levantó, empezó a aplaudir. O sea, el tipo es un agitador, ¿viste? Sí, 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 también. Transmite una actitud patoteril en todo momento que realmente es un sacado, Un o da discípulo esa, de da Trump, esa sensación. Claro, pero pareciera, ¿viste? Hasta te diría que lo como supera, una decimos. versión, yo no sé si lo supera, pero está bien, pero digo, a ver, convengamos que tiene Bueno, es que otra estética, ¿no? se tiene que preparar para sucederlo, así que tiene que hacer de Trump, pero mejor. Me, y me parece que es lo que están haciendo, y por eso Trump lo tiene permanentemente al lado, y por eso él no saca los pies del plato en ningún momento. Fíjate, de hecho, cómo terminó la relación de él con Mike Pence, su vicepresidente, y acá pareciera, con su vicepresidente de su administración Anterior, número sí. uno, exacto, y acá me pareciera que hay una educación presidencial que Trump está Está formando indirectamente. está formando su Exacto, discípulo. exacto. Y porque además pensá que es un ex senador, digamos, muy joven, de 40 años, vicepresidente, va a llegar con 44 años, que era la Eh, edad más o menos que tenía Kennedy cuando llega, un tipo pintón, con dos hijitos chiquititos, con una historia de vida de superación, que al mismo tiempo representa como la versión más pulida, casi que te diría el resultado final de MAGA, ¿no? claro. Eh, Porque bien o mal, digamos, Trump, parafraseando a los muchachos de la revista Panamá, allá en Argentina, que es una excelente revista, no sé si la conocés, una revista, un sitio web probablemente la más interesante a mi juicio de la actualidad política y Sí, sí. cultural, Panamá Revista, y ellos cuando hacen algunas consideraciones sobre la figura de Menem, él dice, Menem era como el tío para muchos, para sobre todo los sectores acomodados, los sectores de poder, aquellos que de alguna manera vieron la llegada de Menem con horror y después terminaron más menemistas que nadie, veían en Menem el tío grasa exitoso.
Y lo que no le perdonaban era que fuese medio ordinario, ¿no? Viste, con las patillas, que venía Sí, de pues. La Rioja, pero en realidad era el sueño de los sectores acomodados y de los grupos de poder en la Argentina. Bueno, pareciera que Trump replica un poco eso. Es un tipo, viste, medio ordinario, y él mismo lo dice. Él mismo dice, Sí, pues sí, es un nuevo yo rico. soy un tipo vulgar, etcétera, pero por eso me odian, porque soy rico y soy ordinario. Entonces pareciera que el resultado final acá va a ser una versión un poco más Vos decís mejorada entonces que que es la Trump de ya está Chetio. preparando su delfín y el delfín es Benz. Tiene que hacerlo porque Trump no puede Sí, pues reelegir. claro. Entonces y además porque tiene 78 años, Trump va a dejar el Ya sí. gobierno con 82 años. Entonces Trump tiene que hacerlo necesariamente para que ese proceso histórico, que yo en una nota que escribí en un momento lo califico como probablemente el movimiento de masas más importante de la historia de Estados Unidos, porque realmente vos no ves un fenómeno de las características, digamos, de MAGA a lo largo de la historia. Podrás ver algunos movimientos, pero que tenían que ver más con el hipismo, que tendría que ver con alguna reacción, con algún movimiento en defensa de los derechos, como por ejemplo el que llevó adelante Martin Luther King, pero en términos, digamos, de que un dirigente político movilizase la cantidad digamos, de sentimientos y una cruzada tan fuerte contra el establishment. Eso no existió nunca en los Estados Unidos. Lo que nosotros acá vemos en nuestros países, vemos como una constante, acá es un fenómeno verdaderamente excepcional. Entonces es indudablemente un líder popular que además viene de afuera, como los viejos líderes, cuando uno estudia la historia política de Roma, de Grecia, los demagogos eran personas que no venían del sistema político, sino No, más pues, bien claro, claro. de afuera. Ni la aristocracia ni nada. Gracias, don Alfredo. Te dejo porque lo Un tengo en abrazo. línea, pero lamentablemente no podemos conectarte, pero algún día lo vamos a poner al aire a los dos racinguistas juntos, que ya es un abuso, para que vean lo Está muy amplio, bien. generoso, abiertos que somos los boquenses. Me parece muy bien. Abrazo grande. Gracias, Alfredo. Hacemos Chao, una chao. pequeña pausa y estamos en la continuidad de Al caer la tarde. Ya lo tenemos en línea, don Daniel Escribano.